Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, vamos a comenzar a las 2, ¿ya? Son la 1:53. Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio entonces a la clase que está programada para el día de hoy, que está relacionado con los aspectos de la voluntad y de la conducta motora. Un área en la cual ustedes deben ser expertos porque es parte del proceso de observación constante. Uno de los sentidos que más deben desarrollar precisamente es el sentido de la observación y la escucha. Son dos sentidos que deben aprender a desarrollar con bastante intensidad para poder percibir no solamente los mensajes que transmiten los lenguajes, sino otra vez qué hay detrás de ellos, qué hay detrás del lenguaje y detrás de las conductas que el propio paciente puede expresar delante nuestro y que nosotros podemos percibir a través de la observación. Voy a compartir con ustedes un video me- para empezar el tema. Muy bien, ¿me pueden decir si observan la pantalla, por favor? ¿La están Sí se viendo? ve, doctor. Sí, doctor. Muy bien, vamos a dar inicio entonces al video. Chicas, tienen que ir a los estados. Ay, vamos. Sí, tenemos que ir. Necesito la fiesta del sábado. Sí, amiga, vamos a empezar. Como ustedes se habrán dado cuenta en este video, ¿qué observamos? Observamos a una estudiante universitaria que muestra signos de no tener motivación para hacer nada, que no decide hacer nada a pesar de los estímulos que se le presentan alrededor y que por la edad que ella tiene, por la juventud que ella tiene y por las amigas que ella tiene, debería participar con mayor intensidad en el proceso de socialización. Y sin embargo, nos encontramos con una situación en la cual la paciente aparentemente no presenta ningún deseo de hacer nada. Ha perdido totalmente el deseo de hacer las cosas. A esto se le llama abulia o hipobulia. Voy a compartir entonces con ustedes la clase que tenemos programada, que está relacionada precisamente con lo que son los aspectos de la voluntad y la conducta motora, una área que deben de aprender a desarrollar con intensidad para que puedan tener mejor conocimiento. Entonces, en esta clase, ¿cuál es el objetivo? El objetivo o el logro del aprendizaje es que el alumno logre reconocer los aspectos de la voluntad y la conducta motora normal e identificar las alteraciones psicopatológicas que puedan presentarse a raíz de ellas.
La presentación va a tener dos partes. La primera parte, lo que corresponde a voluntad, definición, los procesos de desarrollo, de cómo se desarrolla la voluntad, los trastornos cuantitativos y los trastornos cualitativos de la voluntad. Y una segunda parte que tiene que ver con la psicomotricidad o la conducta motora, ¿no? Vamos a definir qué cosa es la psicomotricidad, sus componentes, cuáles son los trastornos psicomotores. Dentro de ellos, el que más prevalece o el que siempre es interesante evaluar es la catatonía y, por supuesto, los trastornos de la mímica, que también son trastornos psicomotrices. Entonces hablamos, ¿no? De que en el hombre normal, la voluntad es una actividad que se operativiza claramente, pues se impone a la conciencia con una calidad nueva a otra clase de fenómenos. En el sujeto anormal, el problema es que tiene dificultades porque los desórdenes consumen insensiblemente los propios procesos de voluntad con otras funciones psíquicas, como la conciencia, la inteligencia y la personalidad. ¿Cómo definimos la voluntad? La voluntad es la capacidad de todo ser humano y de todo ser viviente que le mueve a hacer cosas de manera intencionada. Es la facultad que permite al ser humano gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por una conducta determinada. ¿Qué procesos se desarrollan dentro de lo que es la voluntad o cómo es que se conforma la voluntad? En primer lugar, aparece la tendencia, ¿no? Que es antes del acto voluntario se presenta una tendencia, una necesidad, un interés o una inclinación hacia algo, cuyo fin en el mismo momento no se conoce conscientemente, pero existe algo que tienes tú urgencia de realizar. Y se plasma en un deseo. El deseo es la toma de conciencia de los objetivos propuestos y del fin que perseguimos. O sea, el deseo es el proyecto para la acción. ¿Qué estoy proyectando para tomar una decisión, para ejercer mi voluntad? En esa situación de tendencia y deseo aparece la fase de deliberación, que es el conflicto de los motivos para la acción. ¿Lo haré? ¿No lo haré? ¿Lo haré completo? ¿Lo haré parcial? Y por último, la decisión, que es la elección de los motivos iniciales y objetivos que se han planteado. Pero esta decisión no solamente puede ser positiva, por ejemplo, jugar, también puede ser negativa o inhibitoria, no, no voy a jugar. Entonces, pero se toma una decisión. Dentro del proceso de voluntad hay una concepción, una deliberación, una decisión y se pasa a la acción, que es el último proceso de la voluntad que consiste en la ejecución del acto. Como ustedes verán, ¿no? En la lámina que sigue, clásicamente el acto volitivo se haya constituido por una concepción dentro de la tendencia y el deseo, una deliberación o cuestionamiento o conflicto, una decisión o toma de objetivo y una ejecución. Esto es lo que normalmente existe en los procesos de la voluntad normal. Pero existen los trastornos de la voluntad. Y los trastornos de la voluntad pueden ser cuantitativos, ¿no? Y podemos tener, por ejemplo, la hiperbulia, que es un exceso de decisión, una intensidad en hacer las cosas, en tomar decisiones y actuar, aumentando esa capacidad. Y esta hiperbulia o elemento voluntario que te lleva a tomar decisiones o actuar en forma inmediata, puede ser productiva, como por ejemplo leer un libro, o puede ser improductiva, por ejemplo, ¿no? Caminar sin sentido, ¿no? Manejar las hojas de un libro sin leerlos, entonces es una hiperbulia improductiva. Por otro lado, tenemos también los trastornos cuantitativos hacia la baja, mientras que la hiperbulia es hacia arriba, los otros trastornos son trastornos cuantitativos, como por ejemplo la hipobulia o la abulia, que es una disminución en la capacidad para tomar decisiones o actuar.
Cuando se presenta esta hipobulia, pueden emerger algunos impulsos irresistibles insensatos o impulsos irresistibles sistemáticos, o que algunos plantean como manías. Entonces, importante tener en cuenta que cuando hay una disminución de la capacidad de tomar decisiones y hay hipobulia, se pueden presentar los impulsos irresistibles en forma insensata, o sea, sin programación, o sistemática, o sea, siguiendo un patrón, pero no, que tampoco está bajo control de la voluntad de la persona. Tenemos la abulia, que es la ausencia total o parcial de la voluntad. Y la bulia puede presentarse o se puede describir en cuatro tipos de presentación. La abulia melancólica, que es la abulia en la cual el sentimiento de vivencia está disminuido, no hay deseos de hacer nada, nada lo motiva a uno se siente triste, sin deseos de hacer las cosas. A eso se le llama abulia melancólica. La abulia catatónica, que es una abulia en la cual la persona se mueve como si fuera un robot, deja que su cuerpo y su mente se muevan automáticamente. La abulia neurasténica, que es el cansancio de aquellas personas con cierto grado de neuroticismo, que dicen pues que se sienten cansados, fatigados, eso cansa, eso aburre, y no sienten deseos de hacer nada, pero es porque se sienten ansiosos y no desean hacer nada. Hay un cansancio más psicológico que físico. Tenemos también la abulia esquizofrénica, que es un síntoma negativo de la esquizofrenia, donde la persona no se siente capaz de realizar actos voluntarios y por lo tanto, ¿no? Está en un estado aparentemente de indefensa, no se defiende, no se mueve, no hace nada, está tirado, sentado en el suelo o en cualquier lugar y no desea movilizarse. Hablamos entonces que los trastornos de la voluntad hacia abajo pueden ser la abulia, o sea, la incapacidad para realizar el acto voluntario, sea por falta de vigor, ¿no? O que no permita culminar la decisión, o por impotencia para cumplir la decisión tomada. La abulia también puede ser fugaz, como el caso de la fatiga. Cuando usted hace mucho exceso de actividad, llega un momento en que se cansa y eso le causa fatiga y por lo tanto se siente incapaz de poder seguir haciendo cosas. Pero también puede ser más duradera. Y ahí es donde hablamos de uno de los síntomas, la bulia, como un síntoma de la depresión o de los estados melancólicos. Tenemos la hipobulia, que son formas secundarias, ¿no? De la bulia, ¿ya? Donde la persona se siente débil, con dificultad para ejercitar su voluntad, con imposibilidad para realizar actos volitivos superiores. Puede hacer algunos actos, pero no todo lo que desearía. Y cuando existe la hipobulia, empieza a predominar el automatismo sobre la libre determinación, o sea, la persona realiza actividades automáticas. Aparte de los trastornos cuantitativos, tenemos los trastornos cualitativos. Y dentro de los trastornos cualitativos tenemos los actos impulsivos, aquellos que se ejecutan sin que uno tenga capacidad para tener conciencia de ellos, por lo tanto se hacen en forma automática, por eso se llama actos impulsivos, y ahí tenemos la cleptomanía, que es, ¿no? El deseo de coger cosas o llevarse cosas que no tienen valor, pero que a uno le causan tensión el cogerlos en un lugar de riesgo. La piromanía, que es el deseo de prender fuego y jugar con el fuego, o el impulso homicida, que es el acto impulsivo de querer agredir o matar a alguien. Este es un acto impulsivo. A diferencia del acto compulsivo, en el acto compulsivo lo que se presenta primero es una motivación inadecuada como una obsesión, un pensamiento, que lo lleva a la persona inmediatamente a realizar, ¿no? Una especie de acción para disminuir la ansiedad o la tensión, y a eso se debe los trastornos obsesivos compulsivos. Vamos a hablar de los impulsos irresistibles. Y entonces habíamos visto en la lámina anterior
que habían impulsos irresistibles insensatos. Son aquellos a los cuales se entrega el sujeto de manera pasiva y ciega, como un autómata que literalmente no sabe lo que hace, ignorando qué cosa quiere hacer, pero lo hace. Entonces es una conducta automática. Se puede presentar en fases agudas de los cuadros psicóticos, en algunas neurosis que van acompañadas siempre con alteraciones de la conciencia, por ejemplo, estados disociativos, salvo en la esquizofrenia, en que se presenta, ¿no?, esta conducta de impulso irresistible insensato en plena lucidez, o sea, la persona está plenamente despierta y lúcida. Esa es la diferencia, ¿no?, que se presentan con los trastornos neuróticos, por ejemplo. Hay también los impulsos irresistibles sistemáticos, o sea, que se plantean que tienen una secuencia de actos programados, pero que son también automáticos y que llevan a la persona a realizar el acto sin que la voluntad medie allí, o sea, no puede evitar hacerlo. Es como si sintiera el impulso de hacerlo y no se puede resistir y lo hace. Dentro de ellos tenemos la toxicomanía, que es el consumo compulsivo de drogas, cuando uno trata de dejar el consumo pero no puede dejarlo, el impulso lo lleva de nuevo a consumir droga. La cleptomanía, que es la tendencia a apoderarse de objetos ajenos que no tienen valor, ¿no? La dromomanía o automatismo, que es la tendencia de las personas a caminar o fugar de un lugar a otro y alejarse. Y entonces, como está en un estado de tensión creciente, el impulso de caminar lo lleva a bajar esa tensión, pero puede presentar un estado crepuscular de la conciencia. Y en ese estado crepuscular, la persona no se da cuenta. Tenemos también la piromanía, que es el impulso violento a producir incendios. Muchas personalidades psicopáticas que tienen tendencia a la aniquilación y el desenfreno, les gusta, presentan este tipo de impulso violento de jugar con el fuego. Y puede haber dentro de ellos antecedentes de intento de suicidio o trato brutal contra hombres y animales. La piromanía es una patología poco frecuente, pero sí se da socialmente. En las crónicas rojas aparecen en algún momento los famosos pirómanos, ¿no? Aquellos que van a un bosque, lo incendian y provocan incendios espontáneos. El impulso homicida se diferencia de otras tendencias al homicidio por no haber motivo ni real o imaginario o elaborado por alguna operación psíquica morbosa de querer matar a alguien. El impulso es automático. La persona tiene el impulso y lo hace sin pensar, sin medir las consecuencias ni tomar decisiones. Se presentan estos impulsos homicidas en la esquizofrenia, en algunos cuadros obsesivos compulsivos graves y en personalidades violentas. El estupor. El estupor es la falta de movimiento o inactividad espontánea que apenas se puede interrumpir con estímulos externos. En el estupor, la persona no expresa nada con el rostro ni lenguaje. Y entonces la persona está en un estado aparentemente de inactividad. La voluntad se ha quedado inactiva, congelada. Y ahí tenemos 4 tipos de estupor. El melancólico, donde lo que se encuentra es que la persona está en un estado de depresión, su vida mental, o sea, su pensamiento está congelado y no puede ir ni para adelante ni para atrás, pero está deprimido. A diferencia del estupor maníaco, que es al revés. La vida mental está tan excitada, tan elevada, que la persona se vuelve o se congela porque su pensamiento corre más rápido que su capacidad de tomar decisiones o actuar. Entonces el maníaco, en la furia maníaca, en un estado de excitación maníaca, se puede quedar también como una estatua, congelado. Tenemos el estupor histérico, que se presenta en personas con tendencias a conductas neuróticas intensas, personalidades histéricas, donde frente a una situación vital, por ejemplo, alguna situación de crisis, se quedan también congeladas como estatuas.
y no se mueven o presentan un estado de congelamiento total, como eh, como un robot. Lo mismo es el estupor catatónico. La diferencia entre el histérico y el catatónico es que el histérico es provocado por emociones intensas o situaciones de crisis. Y lo que uno encuentra es, por ejemplo, que en el melancólico, la fase del melancólico es una fase de depresión. Ustedes habrán visto las máscaras del teatro. Hay una máscara que está triste y otra máscara que está alegre. Entonces, en el estupor melancólico, la fase de la persona está triste. En el estupor maníaco, la fase está alegre. En el histérico, no, está igual, normal. Entonces, ¿cómo podemos eh, est- tratar de diferenciar los estupores? Como no se pueden mover, ponemos a cada uno de ellos en una posición incómoda. Por ejemplo, al histérico le ponemos medio doblado, o sea, de costado, no totalmente de espalda. El melancólico, el maníaco, no se mueven cuando uno lo pone en esa posición. Pero el histérico, sin que uno se dé cuenta, empieza a moverse lentamente para colocarse en posición cómoda. Es una forma de diferenciar. El catatónico tampoco se mueve. Tú lo puedes poner al catatónico en una posición de pies, de cabeza, y el paciente va a permanecer ahí minutos, horas o días. El catatónico es un congelamiento de la conducta motora, como vamos a ver cuando revisemos las conductas motoras. Tenemos también la interacción anormal, que son conductas repetitivas de tipo motor, ¿no? Que se presentan, por ejemplo, como la perseveración, que es parte de la persistencia de un dinamismo psíquico motor, verbal o anímico. Entonces la persona puede estar hablando y repite el mismo argumento, o puede estar escribiendo y sigue, o sea, ha hecho una firma y sigue firmando y sigue firmando, sigue firmando continuamente. Esta perseveración es diferente de la estereotipia, porque la estereotipia es un movimiento posicional de lugar, verbal o gráfico, pero que no tiene ningún sentido. O sea, se realiza de una forma automática, anormal y sin ninguna función, mientras que la perseveración, si usted habla o escribe, está realizando un acto, un acto dinámico psíquico, aunque sea de tipo de alteración de la voluntad. En la estereotipia, el movimiento es un movimiento sin sentido, que no tiene finalidad. Por ejemplo, levantar los brazos hacia arriba, moverlos y volverlos a bajar, o caminar de un lado para otro sin sentido. El negativismo es la tendencia a oponerse a una orden en forma primaria y gratuita. Y tiene dos variantes. La simple abstención, hablamos de negativismo pasivo, cuando uno le da una orden a una persona, por ejemplo, levante la mano, el paciente no lo hace, pero uno agarra su mano y la eleva y el paciente acepta que la eleve. A diferencia del negativismo activo, donde usted le dice levante la mano y el paciente no hace eso, pero usted intenta levantarle la mano y el paciente se resiste a que usted ejecute el acto. Ese se llama negativismo activo. Dentro de las conductas negativistas está también la situación del mutismo. La persona no expresa verbalmente nada. La obediencia automática. La obediencia automática, ¿no? Es un proceso o impulso de la voluntad, una alteración de la voluntad, donde el sujeto realiza indicaciones y órdenes que usted le indica de manera pasiva e inmediata, aun cuando se acompañe de consecuencias graves para el sujeto. Por ejemplo, usted le puede decir, golpéate la cabeza, y el paciente va contra la pared, y el paciente se va y se golpea la cabeza contra la pared. Tírate del primer piso, y el paciente va y se tira del primer piso. O sea, él no mide las consecuencias del acto, obedece automáticamente como un robot. Este tipo de conducta se aprecia bastante en las esquizofrenias crónicas. Reacciones en eco. Son reacciones que no comprometen la voluntad, por eso son alteraciones de la voluntad,
donde la persona realiza, ¿no?, algunos actos motores, algunas expresiones mímicas o algunas palabras en forma automática en eco. ¿Qué significa en eco? Por ejemplo, la ecopraxia es realizar acciones que voy a ejecutar a otros. Si yo me agarro la barbilla, el paciente se agarra la barbilla. Si yo me jalo el cabello, el paciente se jala el cabello. O sea, el paciente, como en espejo, imita mis actos. La ecomimia, que tiene que ver con expresiones faciales, donde yo hago un gesto, por ejemplo, de risa, y el paciente también expresa, ¿no?, una cara alegre. Yo pongo una cara triste y el paciente me pone una cara triste. O sea, la ecomimia también es una reacción en espejo donde me imita mis gestos faciales o ademanes. Ecolalia es cuando reproducen las palabras, como si usted estuviera frente a un eco físico y usted dice, hola, y el paciente le va a decir, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? O sea, el paciente hace eco del lenguaje que le está usted expresando. Sugestibilidad psicopatológica es una alteración de la voluntad donde la persona es fácilmente sugestionable de tal forma que tiene una predisposición individual a ser, ¿no?, a que se le pueda inducir ciertos momentos e inducirle ideas o cosas que la persona cree que son reales. Y es típico en los cuadros histéricos, cuando hay predisposición individual, y también se da en los síndromes psicóticos con la famosa psicosis inducida, o locura 2, o folie à deux, como hablan en francés, folie à deux. La aparición de un desorden mental generalmente de tipo paranoide en dos o más personas que conviven juntas. Por ejemplo, en una oportunidad estando en emergencia me traen una chica que estaba totalmente desorganizada, alucinaba, escuchaba voces, veía cosas, ¿no? Estaba con ideas de daño, ¿no?, violencia, y la traía su mamá. Entonces le dijimos a la señora, bueno señora, hay que ponerle en sala de observación y le vamos a dar tratamiento. Al día siguiente evaluamos a la paciente y no había ningún síntoma. No había alucinaciones, no había delusiones, la paciente estaba limpia. Y nosotros decíamos, ¿y qué pasó con la psicosis? Entonces, como no había información que ella nos pudiera dar, fuimos a hablar con la mamá. Y resultó que la mamá era la que tenía el cuadro esquizofrénico paranoide, la paranoia, las alucinaciones, las ideas delirantes. Y ella, la mamá, le había inducido a la hija por afecto las ideas con respecto a la psicosis. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Darle de alta a la chica y meter a la mamá a hospitalización, pues, porque la que estaba enferma era la mamá. Eso se llama psicosis inducida. Acuérdense que en algunos años atrás había las famosas posesiones demoníacas. Una vez hablaron de una familia completa que estaba poseída por el demonio y era del norte. Incluso mostraban a la familia toda ella con unas caras como si hubieran estado poseídas por el demonio. Las trajeron a Lima, separaron a las familias, ¿no?, en el hospital donde lo llevaron y descubrieron que de los 6 o 7 personajes familiares que había que aparentemente estaban poseídos por el demonio, solamente uno de ellos era el que estaba enfermo, el que estaba alucinando, delusionando con el demonio. El resto de los familiares se había visto influenciado o sugestionado por la locura de su familiar y entonces habían, ¿no?, planteado o desarrollado una conducta de tipo demoníaca o posesión demoníaca. Y entonces se descubrió que la enfermedad era solamente de uno de ellos al cual se le dio tratamiento y se le quitó el demonio, por supuesto, ¿no? Por último, tenemos los actos compulsivos, que también son alteraciones de la voluntad, que está relacionado primero con los pensamientos obsesivos, ¿no? Ideas, imágenes o impulsos mentales que aparecen en la mente de una persona y que forman una presencia de eh, presentación estereotipada, o sea, como si fuera un disco rayado. Y los actos o rituales compulsivos, lo que viene después del pensamiento obsesivo, son formas de conductas también estereotipadas que se repiten una y otra vez para calmar la angustia que presentan los pensamientos obsesivos. Entonces,
Como hay en la obsesión ansiedad, el acto compulsivo es un ritual que intenta bajar la ansiedad. Y el paciente es consciente de ello, o sea, el paciente reconoce, ¿no? Que los actos que realiza o los pensamientos que tiene no tienen valor, que son propios de su pensamiento, pero que no puede evitarlos ni puede dejar de hacer los actos compulsivos secundarios. Muy bien, hemos hablado entonces hasta ahora de de lo que es la voluntad y las alteraciones cuantitativas y cualitativas de la voluntad. Vamos a hablar ahora de lo que es la psicomotricidad. La psicomotricidad, como ustedes se darán cuenta, o lo que es la conducta motora, refleja el comportamiento del hombre en su relación con experiencias afectivas y cognitivas. La psicomotricidad permite el desarrollo de la persona porque aborda al individuo como un todo, que tiene en cuenta sus aspectos afectivos, sus aspectos sociales, sus aspectos intelectuales y sus aspectos motores. Por eso es importante que tengan en cuenta que la psicomotricidad no es solamente la conducta motora, sino va relacionado o está entrelazado con los aspectos afectivos, sociales e intelectuales de cada uno. Y en donde es una disciplina sobre la cual se basa todo el aprendizaje y su objetivo es ayudar a expresar las emociones a través del cuerpo, favoreciendo el desarrollo personal. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Que a través del tono muscular y la armonía de los movimientos cinéticos del cuerpo, se establecen canales de comunicación según Knapp en 1992, que nos habla de que la presencia de tono muscular y armonía cinética, o sea, movimientos armónicos, generan gestos y movimientos corporales de la cabeza, las extremidades, las manos, las piernas, los pies, las expresiones faciales y la conducta de los ojos y la postura. Todo eso se expresa como un canal de comunicación. O sea, es interesante que la psicomotricidad nos sirve para comunicarnos. Por eso es que nosotros cuando vemos un paciente tenemos que ver su lenguaje no verbal, que nos expresa qué nos quiere comunicar a través de su cuerpo y sus gestos. Estos procesos reflejan emociones, rasgos de personalidad o de repente algún rasgo psicopatológico, algún rasgo anormal. Y entonces tenemos que tener en cuenta que la psicomotricidad puede estar relacionada con la psicopatología a través de la expresividad y la estructuralidad. De la expresividad estamos hablando de la forma como comunica la persona sus problemas y que estos factores psicosociocultural a través de símbolos como cambios posturales, arquear la ceja, abrazar cerrar los brazos, levantar el puño, son situaciones de expresividad a través de la psicomotricidad que nos pueden hablar también de psicopatología. Y a su vez, el realizar un movimiento, un acto motriz, empezando por lo psicológico y pasando a la motricidad, nos habla de estructuralidad. O sea, que hay factores neurofisiológicos que se pueden presentar a través de signos, ¿no? En los brazos o en las piernas, ¿no? Ya sea rigidez, catatonía u otros casos. Vamos a ver entonces la psicomotricidad como un elemento importante que uno debe conocer para ver el componente motor expresivo, ¿no? Social y afectivo de las personas. Por eso es que cuando hablamos de los trastornos de la psicomotricidad, podemos hablar anomalías en la dimensión expresiva o en la dimensión estructural. Ahora, los cambios en la estructura son los que producen efectos o alteraciones psicomotoras de interés psicopatológico. O sea, cuando vemos una alteración psicomotora y lo vemos a través de una conducta motora, nos están hablando de alguna patología, ¿no? O psicopatología. Y la evaluación de las alteraciones psicomotoras se dan en tres niveles. En el nivel de la expresión facial, y por eso tenemos que aprender a observar cómo el paciente expresa gestos, ¿no?
o conductas psicomotoras a través de expresiones mímicas. En segundo lugar, a través de las características del habla, porque el habla es una conducta motora. El hablar está el famoso, ¿no? Núcleo de Broca, que es la articulación de la palabra, y ahí si hay alguna alteración motriz del lenguaje, nos habla también de alteraciones psicopatológicas. Y por último, ¿no? Alteraciones psicomotoras en la motórica general, o sea, en todo lo que es los movimientos corporales de la persona. Y es importante que ustedes se den cuenta que cada uno de estos eventos tiene que ver con determinada área cerebral. Los lóbulos frontales y el sistema límbico se desenvuelven con lo que se llama el deseo de realizar el movimiento. El área premotora es la que establece cómo vamos a hacer para realizar este movimiento. Los ganglios basales y el cerebelo son los que planifican, ¿no? Y ajustan o inician los programas motores. Y la corteza motora primaria y el tracto motor descendente es el que realiza el control de los procesos que rigen el movimiento que realizamos nosotros de nuestro cuerpo, la motórica general. Y las células espinales en la médula ejecutan el movimiento, ¿no? Que se ha planificado. Hablamos entonces ahora de los trastornos psicomotores. Y el primer elemento que debemos ver es la famosa agitación psicomotora. ¿Qué cosa es la agitación psicomotora? Es una forma de hiperactividad motriz, con la presencia de gestos, movimientos y conductas realizados de modo rápido y sin ningún sentido o objetivo determinado. O sea, el paciente se mueve, por eso se llama agitación, se mueve y presenta gestos o movimientos aparentemente sin sentido. Dentro de la agitación motora, que es el síndrome general, hablamos de agitaciones reactivas, que se presentan a veces como consecuencia de situaciones o estreses de tensión o estrés vividos. Entonces, frente a situaciones de estrés, uno puede presentar agitaciones reactivas. También se pueden presentar como respuesta a una toxicidad por el consumo de algún producto farmacológico, por la intoxicación, por consumo o dependencia de drogas. Entonces hablamos de agitaciones reactivas. Una agitación, por ejemplo, de situación de acontecimiento de tensión extrema podría ser una persona que ha sido violada y entonces, o una persona que ha sufrido un terremoto y presenta agitación por efecto del estrés provocado por la violación o provocada por el terremoto. Hay las famosas agitaciones orgánicos cerebrales, que se deben generalmente a alteraciones físicas o psicológicas que favorecen la aparición de angustia y excitación, ya sea por accidentes cerebrovasculares o en crisis convulsivas como la epilepsia, que se presenten también agitaciones de tipo orgánico cerebral. Es cuando el cerebro se ve afectado por alguna noxa y eso provoca la presencia de una agitación. Tenemos las agitaciones psicóticas y dentro de ellas las provocadas por la esquizofrenia o las provocadas por los trastornos bipolares maníaco-depresivos. En la esquizofrenia lo que se presenta es una agitación con angustia y con crisis de violencia. Y en las agitaciones maníaco-depresivas lo que más se encuentra son los signos, por ejemplo, de euforia. Podemos presentar conductas o alteraciones psicomotoras como el estupor. ¿Qué cosa es el estupor? Es un síndrome de inhibición o retardo psicomotor. El individuo permanece indiferente, ajeno o distante del medio que lo rodea. Está estuporoso, congelado, no actúa. Y tenemos 4 tipos de estupores. El estupor reactivo, que puede ser relacionado a un shock grave, a pánico o a terror. Y se manifiesta con una respuesta de parálisis, ¿no? Ante las situaciones catastróficas. Por ejemplo, hay personas que están en un terremoto y se quedan congeladas y no se mueven. Ese es el famoso estupor reactivo. La persona se queda congelada
O lo que sucede con los conejos. Si usted asusta a un conejo, el conejo se queda congelado después del susto. No se mueve para nada. Ese es el famoso estupor reactivo. Tenemos también el estupor depresivo, que puede ser frecuente en las depresiones psicóticas. El individuo se siente abrumado por un sentimiento de angustia, por culpa, y tiene incapacidad para decidir o tomar decisiones, y por eso se queda también congelado, ¿no? Está con un retardo psicomotor o una inhibición por su estado de tristeza o anedonia. Tenemos el estupor catatónico, que está relacionado principalmente con la esquizofrenia catatónica, que es una respuesta de rigidez, ¿no? Por terror, angustia y perplejidad, y que se da generalmente por amenazas graves que pueden amenazar al paciente. El paciente siente que algo malo le va a suceder y también se queda congelado de miedo. Pero es una idea delirante la que provoca el estupor. Tenemos también el estupor neurológico, que puede ser desarrollado por cuadros encefálicos, meningoencefalitis, encefalitis, epilepsia o intoxicaciones por sustancias tóxicas. ¿Qué es lo que se encuentra en el estupor neurológico? Ausencia o disminución de respuestas verbales y motoras frente a los estímulos. La persona, el neurólogo o el médico lo examina y el paciente no presenta ningún tipo de respuesta. Yendo de más a menos, tenemos alteraciones psicomotoras de tipo los temblores. ¿Qué son los temblores? Movimientos musculares oscilatorios en torno a un punto fijo del cuerpo, en forma de sacudidas involuntarias, pero que tienen ritmo y son rápidas. Temblor, temblor. Y los temblores pueden ser de reposo, por ejemplo, los temblores parkinsonianos, que se desaparecen cuando uno está dormido y se presentan cuando está despierto en reposo, el temblor parkinsoniano. Entonces, el temblor de reposo es cuando el paciente está, no realiza actividad, está alerta, pero está inactivo. Pero si él intenta moverse, el temblor desaparece. Este temblor de reposo se acompaña de rigidez muscular y ausencia de movimientos. Tenemos también los temblores posturales, que son sacudidas que aparecen al iniciar o efectuar algún movimiento. Y eso se presentan generalmente cuando uno ha tenido una postura forzada, por ejemplo, extender las piernas. Los temblores posturales pueden ser de acción rápida y pueden presentar de 8 a 12 movimientos por segundo, asociado a estados de ansiedad, puede ser la fobia social o intoxicación por drogas o alcohol. Y los temblores postulares, que son de acción lenta, de 4 a 6 movimientos por segundo, que están asociados a trastornos o enfermedades del cerebro o la enfermedad de Wilson. Tenemos también los temblores intencionales, que se presentan después de que uno ha hecho un movimiento voluntario. Generalmente los temblores intencionales se deben a alteraciones en el cerebelo, que se encuentra de alguna forma en un estado de crisis de ansiedad, esclerosis múltiple, por ejemplo, o parálisis de los miembros inferiores. Tenemos también las convulsiones. El síndrome de convulsiones son alteraciones psicomotrices donde hay movimientos musculares en forma de contracciones violentas e incontrolables de la musculatura voluntaria o motora. Se manifiesta en varios grupos musculares o en todo el cuerpo. Y entonces tenemos dos tipos de convulsiones. La convulsión tipo gran mal, donde se presenta una fase tónica y una fase clónica. En la fase tónica, cuando el paciente pierde la conciencia y cae, inicia con una contracción brusca de la respiración, pérdida de conciencia y una contracción muscular de toda la cabeza y las extremidades, para pasar después a una fase convulsiva, donde el paciente mantiene el apnea, pero se inician movimientos involuntarios, rítmicos irregulares, que empiezan a los brazos, piernas y musculatura periocular hacia el resto del cuerpo. Es la fase convulsiva o la fase de movimiento. Después viene una fase de recuperación, que se presenta generalmente después de que la conciencia se recupera entre 20 y 30 minutos. Y aquí la persona está en un estado confusional, con tempestad de movimientos, desorientación, ¿no? De sí mismo o de lo que le rodea.
Esa es las famosas convulsiones de gran mal, tónico-clónica. Tenemos también las convulsiones de pequeños mal o petit mal, que lo más característico de estas convulsiones es la ausencia, durante la cual la persona pierde total o brevemente entre 5 o 15 segundos, ¿no? La conciencia, o sea, su conciencia, ¿no? Hay una pérdida de esta conciencia y durante este tiempo el individuo queda paralizado. Otro tipo de alteraciones psicomotoras son los famosos TIC. ¿Qué cosas son los TIC? Son movimientos musculares locales, rápidos y espasmódicos, que se presentan en forma involuntaria, aislada, repetitiva, inesperada, sin propósito alguno y a intervalo irregular. O sea, tampoco tiene un ritmo, ni se presenta en forma sincrónica, sino es asincrónico y repetitivo. Los TIC pueden ser psicológicos, ¿no? Y hablamos entonces de los TIC transitorios de la infancia o los tics crónicos simples, ¿no? Como el tic de guiñar el ojo. Y cuando uno guiña el ojo, se mete en problemas porque si uno pasa a una pareja y uno le guiña el ojo, el varón de la pareja va a pensar que usted le está enamorando a la pareja y va a querer pegarle. Tenemos también los tics orgánicos, que se presentan en la famosa Corea de Huntington, que es un trastorno neurológico heredable, y en los tics múltiples crónicos o el síndrome de tic múltiple, el famoso síndrome de Gilles de la Tourette, que es tic de todo el cuerpo, no solamente de un solo lugar, a diferencia de los psicológicos que generalmente son focalizados. ¿Qué diferencia hay entre estos dos grupos? ¿No? Que los tics desaparecen durante el sueño, que se pueden reproducir a voluntad, que se pueden inhibir voluntariamente, que no altera los reflejos, ¿no? Y su etiología no es orgánica. Cuando hay tics psicológicos, no hay base orgánica. Tenemos el trastorno motor de los espasmos. ¿Qué son los espasmos? Son contracturas musculares de grandes masas musculares. Y tenemos el espasmo torticular, que consiste en un movimiento de dotación de la cabeza hacia un lado cuando un grupo muscular se contrae en el cuello y hace que la cabeza se movilice de una forma eh, tranquila a un movimiento de rotación hacia un costado. Eso se llama el espasmo torticular o el espasmo del cuello. Tenemos también espasmos profesionales, que se presentan como contracturas de grupos musculares que pueden aparecer, ¿no? Como una forma de parálisis momentánea o temblores. Y que puede estar relacionado, por ejemplo, con los espasmos de los jugadores de fútbol, que los músculos se le agarrotan, o los jugadores de tenis que sienten que sus músculos se le han contraído y ya no puede jugar. Son los espasmos profesionales, ¿no? O la persona que es un odontólogo y está trabajando y de repente, de tanto estar trabajando, los músculos se le agarrotan, que se llama espasmo profesional. Otros dos tipos de espasmos muy llamativos son los espasmos saltatorios de Bamberger, que se presentan en forma súbita, que se localizan en los músculos y que hacen que la persona presente un espasmo que lo obliga a saltar y agitarse. Y a diferencia de los espasmos saludatorios de Salam, que consiste en contracciones de los músculos del cuello que obligan al individuo a flexionar y extender repetidamente el cuello, recordando el gesto de saludo. Cuando uno saluda, uno baja y sube la cabeza. Esos son los espasmos saludatorios de Salam. Tenemos también la catatonía, que es un síndrome motor, psicomotor, que tiene varias áreas. Una de las primeras áreas es la catalepsia, que es la actitud de estatua con la musculatura rígida, inmóvil, en que la persona se pone, se presenta y puede ser hasta una posición incómoda o contra la gravedad y lo va a mantener. El famoso síndrome del muñeco de cera. Junto con esto, en la catatonía se presenta el negativismo,
que ya hemos hablado de él. Y también se presentan ecosíntomas y obediencia automática. Ya hemos hablado de los ecosíntomas, como la ecopraxia, ecolalia, ¿no? Y la obediencia automática. Entonces, son partes de un síndrome catatónico. Tenemos también la estereotipia, que ya habíamos hablado como una alteración de la voluntad, pero que tiene que ver también con un trastorno psicomotrices, que es la repetición continua y necesaria de movimientos o gestos que son más organizados y más complejos que el tic y que no tienen ningún sentido, pero que se dan en forma automática. Y tenemos dos tipos de estereotipias. Las estereotipias simples, que son patrones motores arcaicos con función estimular debido a alteraciones estructurales, y estereotipias complejas, con movimientos llamativos y aparatosos de manos y brazos. Entonces, en un lado, las estereotipias simples son, por ejemplo, ¿no? Levantar o bajar los brazos, podría ser una estereotipia simple. Una estereotipia compleja podría ser movimientos, ¿no? Del brazo o de las piernas con mucha más complejidad, mucho más complicada. Tenemos también la disquinesia. La disquinesia puede ser de dos tipos, aguda, y son contracciones de los músculos monobilaterales de las extremidades superiores del cuello y la espalda, que se puede presentar, ¿no? Si es disquinesia aguda, en los cuadros de ¿no? reacción extrapiramidal aguda por efecto de los neurolépticos o antipsicóticos de primera generación, como el haloperidol, la flufenacina oral o en ampollas. Y la disquinesia, que tardía, que tiene que ver con movimientos de los músculos, ¿no? De forma involuntaria, en la lengua, en la boca y en la cara, presentando los famosos síndromes de disquinesia tardía, que también son procesos que se dan por intoxicación crónica con antipsicóticos, mientras que la disquinesia aguda es por intoxicación aguda, en la disquinesia tardía es por intoxicación larga, crónica de un medicamento antipsicótico, generalmente típico. Y entonces hay movimientos involuntarios, como por ejemplo el famosa lengua de serpiente. La persona o el paciente saca la lengua y ustedes habrán visto que la lengua de la serpiente sale hacia abajo, toca, es su medio de tacto y la vuelve a meter. Igual hace el paciente con una disquinesia tardía. Saca la lengua y la vuelve a meter. Saca la lengua y la vuelve a meter en forma automática. También el famoso hocico de conejo, que ustedes habrán visto que los conejos, cuando uno les toca la zona oral, tienen tendencia a protruir su hocico como si fuera un tubo. O igual también hay personas con disquinesia tardía que presentan, ¿no? Eh, el hocico de conejo, el famoso síndrome del hocico del conejo. Tenemos también la apraxia. ¿Qué cosa es la apraxia? Es la dificultad para llevar a cabo actividades complejas y secuenciales en una forma ordenada y con una serie de movimientos. Entonces, la apraxia es como que no se puede realizar un movimiento porque la persona no puede llevar los pasos adecuados de la apraxia, que tiene que ver con actividades complejas de tipo psicomotor y que el paciente no lo puede hacer. Tenemos también los manerismos. Los manerismos son movimientos parásitos pequeños que se presentan generalmente cuando uno intenta aumentar la expresión de los gestos y la mímica. Por ejemplo, un manerismo que normalmente todo el mundo tiene algunos manerismos, pero que no son patológicos, son, por ejemplo, cogerse la barbilla cuando está pensando, o jalarse la oreja, el pabellón de la oreja cuando está tenso, o pasarse la mano sobre el cabello cuando está nervioso. Eso es un manerismo. ¿Cuándo es un movimiento parásito? Cuando este manerismo no tiene función y se realiza en forma automática y continua. Por ejemplo, pasarse constantemente la mano por la cabeza, cogerse la barbilla o la nariz en forma constante delante del interlocutor, o jalarse los cabellos o jalarse la oreja constantemente.
¿no? Entonces ya se vuelve una conducta psicomotriz anómala. Ya hemos visto la ecoprasia, hablaremos ahora de la acaticia. La acaticia es una reacción por efecto de alteraciones en la persona que provocan una sensación de inquietud motora con una necesidad de estar en constante movimiento. La persona siente una ansiedad intensa por caminar, no puede sentarse, no puede pararse y está inquieto. A eso se llama acaticia. Y generalmente está relacionada con efectos secundarios por el uso de algunos fármacos, como los antipsicóticos típicos. O cuando uno aumenta la dosis de antipsicóticos, puede presentar acaticia, que es una sensación, una respuesta normal como efecto secundario a medicamentos, pero que también se puede presentar en otras patologías. Tenemos el parkinsonismo. ¿Qué es el parkinsonismo? Es la simulación de una persona que tiene Parkinson. Por eso se dice parkinsonismo, porque es la imitación de la enfermedad de Parkinson. ¿Y qué es lo característico en el Parkinson? La bradicinesia, o sea, el movimiento lento, los temblores de reposo, la rigidez muscular y usted mueve los brazos y parece que tuviera algo que lo detuviera, la inestabilidad postural. El paciente con Parkinson, al igual que el paciente con Parkinsonismo, empieza a caminar y va caminando con pasitos cortos y no puede detenerse y se estrella contra la pared. Y este parkinsonismo puede ser causado por una gran variedad de enfermedades, donde destacan también las enfermedades degenerativas. Ya hemos hablado también del mutismo, donde el paciente se mantiene callado y no emite sonidos. Sin embargo, el paciente mutista está despierto, consciente y entiende órdenes. El mutismo puede ser asinético, o sea, estar asociado a un estado de inmovilidad, ¿no? Pero el paciente mueve los ojos, por ejemplo, y un mutismo electivo, que son personas, habitualmente niños, que rehúsan hablar en determinadas situaciones sociales, que puede estar asociado con situaciones de timidez. Tenemos también la distonía, que es una contracción tónica involuntaria de un grupo muscular que provoca una postura anormal, como un tétanos, que aparece en forma brusca o de pocas horas o días del inicio o aumento de la dosis. ¿No? La distonía aguda puede producir contracciones musculares como tortícolis, distonía lingual, distonía mandibular o crisis oculogiras, o sea, movimiento de los ojos hacia arriba. Tenemos también la corea, que es movimiento hipercinético de una velocidad intermedia entre la atetosis, que es más lenta, y la mioclonía, que es más rápida. Y consiste en sacudidas de una extremidad que aparecen incorporadas en movimientos intencionados. Entonces, en los estados de Corea, usted levanta el brazo, ¿no? Y se sacude. Cuando intenta mover el brazo, hay sacudidas de la extremidad, ¿no? Que parece intencional. A diferencia de la atetosis, que son movimientos lentos, retorcidos, de tipo reptiliano, ¿no? O de serpientes sinuosos en las extremidades, que tienen que ver con lesiones cerebrales perinatales. La atetosis es ese movimiento que ustedes han visto de los hawaianos haciendo el movimiento de, ¿no? del mar con los brazos, ¿no? Movimientos lentos, reptantes, sinuosos. Se parece a ese tipo de movimiento la atetosis. Tenemos también el balismo, que se relaciona con lesiones del núcleo subtalámico. Aparecen movimientos violentos de gran amplitud unilateral de una extremidad. Tiene que ver con lesiones del núcleo subtalámico y entonces son movimientos violentos donde una extremidad parece dispararse de la pelvis o el hombro en forma inmediata y como si quisiera desprenderse del cuerpo. A diferencia de las mioclonías, que son breves contracciones musculares rítmicas o arrítmicas de suficiente intensidad como para mover una extremidad. Estas mioclonías, que son alteraciones musculares, en algunos casos pueden ser hereditarias, pero también se pueden presentar en personas con alteraciones del sueño o por inducción
por fármacos. Por último, tenemos los trastornos de la mímica, ¿no? Los trastornos de la mímica pueden ser, ¿no? Las hipermimias, las hipomimias o las dismimias. En las hipermimias lo que hay es un aumento de la expresión mímica y pueden ser hipermimias generalizadas, donde participan todos los músculos faciales, ¿no? Pero la mirada no se fija, sino que se haya distraída o al acecho, o hipermimia polarizada, que expresan un estado afectivo monotemático, tristeza o alegría. A diferencia de las hipomimias, que oscilan desde la escasez de movimientos hasta la inmovilidad completa de los músculos de la cara. Y tenemos las dismimias, que son alteraciones cualitativas, ¿no? Mientras que la hipermimia y las hipomimias son alteraciones cuantitativas, las dismimias son trastornos cualitativos. Están las paramimias o mímicas discordantes, ¿no? Donde lo que hay es una expresión facial diferente a la expresión verbal. Por ejemplo, el paciente puede estar con una cara alegre y dice estoy triste. O puede decir el paciente estoy triste y está con, ¿no? Con un lenguaje verbal alegre. Tenemos las mimias reflejas o ficticias, que son alteraciones de guiños o movimientos de la boca del observador que realizan en forma refleja o en espejo frente a otras personas. Muy bien, hemos hablado entonces de las alteraciones de la voluntad y de los elementos que componen los procesos de la voluntad. Hemos evaluado también dentro de estas las alteraciones cuantitativas y cualitativas de la voluntad. Hemos evaluado también la presencia de hiperbulia o hipobulia o abulia, las alteraciones de tipo impulsos irresistibles, ¿no? Que se presentan en forma automática, inconsciente, de los impulsos programados o que tienen un determinado pasos que se realizan uno tras otro y que nos han expresado a través de una serie de elementos que se han visto en las alteraciones de la voluntad. Por otro lado, hemos visto lo que es la psicomotricidad, o sea, la parte de que el ser humano expresa a través de su mímica, su voz o su cuerpo, de tipo conductas motoras, algo de sí mismo. Comunica sus procesos emocionales, sus procesos intelectuales, ¿no? Sus procesos, ¿no? Reactivos, motor, ¿no? Y que se pueden evaluar a través de lo que se llama la observación del lenguaje no verbal. Es importante entonces que aprendan a leer el lenguaje no verbal y en Internet hay bastantes PDFs relacionados con esto de la observación de la imagen corporal y de los gestos y las conductas. Y también hay libros. Hemos visto los diversos tipos de alteraciones psicomotoras que van desde las alteraciones psicomotoras amplias y profundas y generalizadas, como la agitación, las convulsiones, ¿no? Que son estados de aumento de la psicomotricidad, como los estados de disminución, ¿no? O estados de congelamiento o inmovilidad y que puede presentarse en diversos tipos de patologías. Hemos evaluado los movimientos, ¿no? Corporales, los temblores, ¿no? Los movimientos musculares, la caticia y una serie de procesos motores que expresan alguna alteración a nivel funcional motor y que pueden estar asociados o no a patología orgánica o a patología mental. Por último, hemos visto las expresiones mímicas que también tienen que ver con la información que nosotros debemos aprender a manejar de estas personas. Es importante por eso de tener en cuenta que ustedes revisen este tema con mayor profundidad
Y por supuesto, hay videos que ustedes pueden tener acceso en YouTube, donde cada uno de estos síntomas se puede ver, ¿no? En forma, ¿no? De un video expresivo que ustedes puedan analizar en forma adecuada. ¿Ok? Entonces, nuestros gestos, nuestras conductas expresan nuestras emociones, nuestros pensamientos y lo que tenemos en nosotros mismos, nuestro yo. Y ese es a través de ellos que nosotros aprendemos a observar, evaluar y inferir. Y muchas personas aprenden este tipo de situaciones. Por ejemplo, muchas personas aprenden a inferir conductas y se ejercitan con la observación. Una de las formas bastante interesantes de cómo ejercitar la observación es cuando ustedes ponen una película y apagan el audio y tratan de interpretar qué es lo que ha querido hacer o decir o expresar, ¿no? Los protagonistas de la película. Y usted se entrena, se va entrenando poco a poco a discernir, pone primero la observación, después pone el lenguaje para escuchar y de nuevo pone la información y así este va, ¿no? Observando cómo un determinado lenguaje, una determinada mímica corresponde a una determinada intencionalidad. Y eso es parte del proceso de ser observador. Y los médicos somos observadores, investigadores, tenemos que ser mucho mejores que incluso los investigadores policiales y poder interpretar las conductas, los sentimientos y las emociones de las personas. Muy bien, hasta este nivel, ¿alguna pregunta que deseen hacer, por favor? ¿Algo que no ha quedado en claro que desearían ustedes aclarar? A ver, María de Los Ángeles, ¿me escuchas? María, Sí, ¿está María? ¿Sí? ¿Estás acá sí, presente? Muy bien. sí. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de esta presentación, de este tema? Las estereotipias, doctora. Ya. Las No. estereotipias motoras, ¿no es cierto? Las Ujú. conductas que no tienen sentido, pero que son Exacto. complejas. Ujú. Ok. A ver, Gabriela Montesinos, ¿me escuchas, Gabriela? Doctor, ¿se me logra escuchar? Sí, muy bien, se te escucha bien. Ay, ya. Dime, Gabriela, ¿qué alteraciones de la voluntad te han llamado más la atención? Cuando se encuentra en un estado catatónico, cuando Ya. había bullying. Ujú, muy bien. Los estados catatónicos ya son raros. Antes eran el pan de cada día y uno lo veía en el hospital con mucha frecuencia. Ahora ver un cuadro catatónico es una a las 500. Y eran pacientes que venían a veces congelados. Hay videos de pacientes catatónicos, pero eran pacientes que no se movían, que uno los cogía y los movía y los colocaba en una posición a veces de repente inclinada, boca abajo, ¿no? Y permanecían allí horas y hasta días podían estar en esa posición. Los catatónicos ¿cómo se llama? Se expresan a través de esos pacientes que están parados mirando al infinito y como estatuas. Ahora ya no se encuentran muchos cuadros catatónicos esquizofrénicos, pero sí se puede ver, por ejemplo, algunos cuadros catatónicos secundarios, como por ejemplo cuadros encefalíticos o cuadros por tortura. Una vez nos trajeron a nuestro hospital un paciente que estaba catatónico. ¿Y cómo se diagnostica la catatonía? Básico, fácil. Hay el famoso, ¿no? El síndrome de la almohada. Usted tiene al paciente echado en una cama y tiene la almohada que le soporta la cabeza, ¿no es cierto? Y entonces usted puede hacer un movimiento brusco y quitarle la almohada de la cabeza. Y si es un cuadro catatónico, el paciente va a permanecer con su cabeza como si tuviera una almohada imaginaria y no se va a caer la cabeza, como normalmente sucede si yo le quito la almohada a cualquier persona, la cabeza cae sobre el colchón. No, en el catatónico usted le sacaba la almohada,
y el paciente catatónico se quedaba con la cabeza como si tuviera una almohada, ¿no? Mágica. Ese era el famoso síntoma o signo de la almohada en los catatónicos. Ahora, cuando vemos catatónicos, generalmente por intoxicación, por cuadros meningoencefálicos y por tortura. O sea, personas que han sido sometidas a tortura pueden presentar síntomas catatónicos. Interesante, ¿no? Como ustedes se darán cuenta, la psiquiatría tiene muchas cosas que son, que uno los busca y puede encontrarlos. Y lo importante para ustedes es precisamente, ¿no? Entusiasmarse en buscar estos aspectos que también les van a ayudar a poder desarrollar procesos de diagnóstico en diversas especialidades, como por ejemplo alteraciones psicomotrices secundarias a intoxicación, secundarias a alteraciones somáticas, secundarias a alteraciones vasculares cerebrales o cerebrales de propia estructura cerebral, cosas que a ustedes van a tener que aprender como parte de su proceso de especialización en el área que ustedes deseen trabajar. ¿Ok? Muy bien. Les agradezco a todos ustedes su paciencia y vamos a quedar aquí hasta la próxima oportunidad. Cuídense todos, ya nos estamos viendo, revisen porque el tema está para que ustedes lo puedan revisar, está el PDF para que ustedes lo bajen y lo evalúen, ¿no? Y si tienen alguna duda, por favor, me pueden hacer llegar esa información, ¿ok? Cuídense. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor.